¿Y si te dijera que existió un hombre tan ambicioso, tan brillante y tan peligroso, que transformó una república milenaria en un imperio imparable, cruzando montañas, desafiando al Senado y ganándose la adoración de las masas mientras hacía temblar a los aristócratas romanos con cada una de sus decisiones? Julio César no fue solo un general extraordinario ni únicamente un político hábil, fue una fuerza de la naturaleza, un vendaval humano que alteró el curso de la historia con una mezcla de genio militar, magnetismo personal y una voluntad de poder tan inquebrantable que, aún siglos después, su nombre sigue siendo sinónimo de dominio absoluto. Nacido en el año 100 a.C. En el corazón de una Roma enredada en luchas internas, ambiciones cruzadas y guerras civiles incipientes, Julio César creció en una familia noble venida a menos, de la gens Julia, que afirmaba descender nada menos que de la diosa Venus. Pero más allá de los mitos, su juventud estuvo marcada por tensiones políticas, persecuciones y la necesidad constante de moverse con astucia en un entorno donde la traición era tan común como el mármol en los templos. Desde muy joven, entendió que para sobrevivir y triunfar, no bastaba con tener apellido, había que ser más rápido, más inteligente y más carismático que todos los demás. Fue enviado a Grecia a estudiar oratoria, y allí cultivó el arte de las palabras como quien afila una espada. Porque César comprendió desde el principio que el poder no solo se construye en el campo de batalla, sino también en las plazas públicas, en los discursos pronunciados con precisión quirúrgica, en las alianzas tejidas en cenas secretas y en los gestos simbólicos que capturan la imaginación del pueblo. Aprendió a seducir multitudes, a ganarse la simpatía de soldados y ciudadanos, y a presentarse como un defensor del pueblo frente a una aristocracia que parecía cada vez más ajena a las necesidades reales de Roma. Su carrera política comenzó con velocidad meteórica, cuestor, edil, pretori, finalmente, cónsul. Pero el cargo que cambiaría para siempre su destino fue el de procónsul de las Galias, una región indómita, llena de tribus guerreras, bosques inexplorados y enemigos tan fieros como el clima. Allí, entre ríos helados, campamentos improvisados y campos de batalla teñidos de barro y sudor, Julio César desplegó todo su genio militar. En menos de una década, conquistó toda la Galia, desde los Alpes hasta el Atlántico, derrotando a ejércitos que lo superaban en número, utilizando maniobras que parecían imposibles y ganándose una lealtad absoluta por parte de sus legiones. Las guerras de las Galias no solo consolidaron su poder militar, también fueron su obra maestra propagandística. Cada batalla, cada victoria y cada campaña eran narradas por el propio César en tercera persona, en un estilo claro, directo y cargado de autoridad, como si el destino de Roma hablara por medio de su pluma. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias no eran simples reportes, eran manifiestos de grandeza, diseñados para impresionar al Senado, al pueblo y a la posteridad. Y funcionaron. Mientras los senadores debatían entre columnas de mármol, César construía un mito con espada en mano. Pero su éxito despertaba miedo. En Roma, muchos veían en él a un nuevo Sila, a un posible tirano dispuesto a cruzar la línea entre república e imperio. Los senadores, temerosos de su popularidad, le exigieron que desbandara su ejército antes de volver a la ciudad. Pero César no obedeció. En el año 49 a.C., en una noche cargada de tensión, cruzó el río Rubicón con una sola legión, pronunciando las palabras que resonarían durante milenios: Alea iacta est, la suerte está echada. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue un terremoto político. Cruzar el Rubicón con tropas armadas era declarar la guerra a la República. A partir de ese momento, comenzó la guerra civil. César avanzó con rapidez, obligando a su antiguo aliado y ahora rival, Pompeyo, a huir hacia el este. Mientras tanto, en cada ciudad conquistada, perdonaba a sus enemigos, ofrecía condiciones generosas y se presentaba no como un conquistador, sino como un restaurador del orden. Su combinación de velocidad, diplomacia y fuerza fue imbatible. Derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia, en Grecia, y persiguió sus restos hasta Egipto, donde se vio envuelto en una nueva red de alianzas y conflictos.
Fue en Egipto donde se produjo uno de los episodios más fascinantes de su vida, su encuentro con Cleopatra VII, la reina de mirada hipnótica, voz envolvente y astucia imperial. Ella, envuelta en una alfombra, se presentó ante César no solo como aliada, sino como igual en inteligencia y ambición. Juntos, navegaron el Nilo, debatieron sobre política y astronomía, y sellaron una alianza tanto personal como estratégica. Cleopatra buscaba preservar su trono, César, consolidar su control en el este. De esa unión nació un hijo, Cesarión, aunque el destino del niño sería tan incierto como el de cualquier heredero en tiempos turbulentos. Tras su paso por Egipto, César viajó a Asia Menor, donde derrotó al rey del Ponto con una velocidad tan impresionante que envió al Senado un mensaje legendario: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. 3 palabras que condensaban toda una filosofía de acción fulminante. Regresó a Roma como amo absoluto, pero en lugar de instaurar el terror, comenzó a reformar la ciudad con una intensidad casi arquitectónica. Reorganizó el calendario, creó colonias para veteranos, reguló los impuestos, reorganizó el Senado y planificó la expansión de la ciudadanía romana más allá de Italia, como si ya viera un imperio global en el horizonte. Su visión era la de una Roma centralizada, eficiente, poderosa y sin rival. Pero su creciente poder despertó el temor de aquellos que aún soñaban con una república de equilibrios. Aunque César rechazó el título de rey, aceptó honores que lo acercaban peligrosamente a la monarquía, su rostro aparecía en monedas, su nombre era invocado en templos. Y los senadores debían ponerse de pie cuando él entraba, como si ya no fuera un hombre, sino una especie de figura semidivina. El desenlace era inevitable. El 15 de marzo del año 44 a.C. En los idus de marzo, Julio César entró en el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía. Allí, en medio de un grupo de conspiradores que incluía a su protegido Bruto, fue apuñalado 23 veces, en un acto tan dramático como simbólico. Murió a los pies de una estatua de Pompeyo, envuelto en su propia toga, sin saber si con su muerte salvaba a la República, o la condenaba para siempre. Pero si los conspiradores creían que su muerte restauraría el viejo orden, se equivocaron profundamente. Lo que siguió fue una nueva ola de guerras civiles, traiciones y alianzas inestables, que culminarían con el ascenso de Octavio, su heredero adoptivo, quien se convertiría en el primer emperador con el nombre de Augusto. Así, la república que los asesinos de César querían salvar se transformó en el Imperio Romano, una estructura que duraría más de 4 siglos en Occidente y más de 1000 en Oriente. La figura de Julio César se convirtió en mito, leyenda, símbolo. Su nombre, César, fue adoptado por emperadores, reyes e incluso dictadores durante siglos, convirtiéndose en título imperial en culturas tan distintas como la germánica, con el Kaiser, y la rusa, con el zar. Su legado militar se estudia aún en academias de guerra, su estrategia política es analizada en universidades, y su vida ha sido retratada en cientos de libros, óperas, películas y obras teatrales. Como la inmortal tragedia de Shakespeare, que lo presenta no solo como un líder ambicioso, sino como una víctima del dilema eterno entre poder y traición. Porque Julio César no fue solo un hombre de su tiempo, fue un arquitecto del futuro. Supo leer las grietas del sistema político romano, entendió la psicología de las masas, aprovechó cada oportunidad con precisión quirúrgica y tejió una red de lealtades que, incluso tras su muerte, sostuvo el edificio que él mismo había comenzado a levantar. Fue general, orador, legislador, reformista y conquistador, todo al mismo tiempo. Un hombre que no se limitó a vivir la historia, la rediseñó con su propio pulso. Y si alguna vez crees que una sola persona no puede cambiar el destino de millones, piensa en aquel hombre que cruzó un río prohibido, miró al Senado a los ojos, desafió la tradición, abrazó a una reina extranjera. Venció a los enemigos más poderosos de Roma y murió con el nombre grabado ya en la eternidad. Porque Julio César no solo vivió en la historia, la convirtió en su escenario.